pues vamos a orar e iniciamos, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por este día tan maravilloso, Padre, por todo lo que tú nos permitiste vivir el día de hoy, sobre todo el tener este tiempo para buscarte, para exaltarte, para aprender de ti, para conocer cuál es tu voluntad, Padre, que seas tú el que nos enseñes, que seas tú el que nos dirijas a lo largo de todo este estudio que vamos a tener el día de hoy, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Entonces, hoy vamos a Amén y ver, amén. amén. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tema de la alimentación, ¿sí? Hoy ya entraríamos de lleno con este tema, ¿sí? Es un tema, como les dije, es un tema un poquito, no muchos les gusta tocarlos, a no muchos les gusta que le digan que tiene que no tiene que comer, ¿no? Pero es algo que Dios sí estipuló en su palabra y ya vimos a lo largo de los anteriores estudios que hemos tenido, y es que la ley de Moisés está vigente, ¿cierto? Se tiene que cumplir y no cumplirla porque ella nos lleve a la salvación, sino porque realmente es un medio de mostrar que realmente amamos y seguimos a Jesucristo, ¿no? Que realmente somos sus discípulos. ¿Listo? Entonces, recordando este punto, vamos a entrar de lleno con el tema de la alimentación, ¿sí? Y recordemos, ya vamos en el tema 9, ya casi terminamos, son 11 temas nomás los que vamos a ver. Entonces ya casi estamos culminando con este estudio. Entonces, para que ahí lo vayan teniendo presente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este estudio y para ello necesitamos ir a Levítico 11. Vamos a estar leyendo Levítico 11 y allí vamos a estar viendo de qué nos hablan las escrituras acerca de este mandato de la alimentación. A lo largo de las escrituras, o mejor, a lo largo de toda la Torá, ¿sí? Es el único capítulo, bueno, que yo tengo presente ahorita, que se hable acerca de la alimentación, ¿sí? No sé si en Deuteronomio está repetido, la verdad no lo tengo presente, pero sí totalmente está acá, es el único capítulo a lo largo de la Torá, a lo largo de la ley de Moisés, dada a Moisés, o el Pentateuco, que habla acerca de la alimentación, ¿vale? Lo vamos a estar estudiando todo. Ustedes saben, a mí me gusta ser un poquito más detallista, un poquito más académica, pues por eso aprendemos mucho más, ¿no? Entonces vamos a leer, ¿sí? El capítulo, déjenme miro desde dónde empiezan las diapositivas. Bueno, toca solo el uno y el 2, pero vamos a leerlo acá en la diapositiva, los primeros dos versos, ¿sí? Dice en el capítulo 11 de Levítico, verso 1, nos dice lo siguiente. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. O sea que está especificando que hay mucha cantidad de animales, pero solo estos nosotros debemos de comer, ¿no? ¿Y quién lo está estipulando? A los hijos de Israel. Recordemos que para esta época los hijos de Israel no solo se componía de la casa de Judá o de la tribu de Judá como hoy en día lo conocemos, que muchos dicen no, eso era alimentación, era para judíos o es para los judíos, ¿cierto? Pero realmente para esta época, y recordemos que ellos estaban en el monte Sinaí recibiendo todas estas leyes, y estaban las 12 tribus con muchos extranjeros que habían adoptado a Dios como su Dios. Es decir, que habían adoptado al Dios de Israel como su verdadero y único Dios. ¿Sí? Si nosotros también, que somos extranjeros, adoptamos a Dios de Israel y al único Dios, pues nos toca seguir también esta ley, ¿sí? Ya está en ustedes si la toman o no la toman. Yo cumplo con
enseñarla y darla a conocer, ¿sí? Ya es después ustedes toman su decisión, ¿no? Entonces acá es donde Dios empieza a instruir la dieta o el tipo de comida que es más beneficiosa para todo ser humano, ¿sí? Eso es algo que vemos acá. Pero recordemos que Él crea todo el universo, Él es el que hace todo lo que nosotros conocemos, tanto las galaxias como la Tierra, como los diferentes planetas que hay, como todo lo que tenemos en nuestro sistema de animales, de plantas, de todas estas especies, Él las conoce, ¿no? Por eso Él nos puede decir a ciencia cierta cuál nos beneficia, cuál nos da esos nutrientes y esas proteínas que realmente nosotros necesitamos y cuáles realmente no son tan beneficiosos y a largo tiempo pueden coger y dañar nuestras vidas o puede incluso matarnos al instante, ¿sí? Porque pues hay venenos, hay animales que son venenosos y no nos lo vamos a comer porque si no, tienen veneno y te pueden afectar, tanto dañar y matar directamente en un momento como después de un lapso de tiempo muy largo, ¿no? Entonces, esto lo vemos acá. Por eso vamos a ver que en Génesis 1:4 vamos a ver que esa palabra que aparece ahí, ahorita vamos a ver esa palabra, que es top o que es bueno, es funcional. Cuando Dios habla de bueno, ¿sí? O buena, como acá habla acerca de la luz, dice en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando hablamos que la luz era buena, lo que está diciendo es que era funcional, ¿sí? Tenía un propósito, cumplía una función dentro del, sí, dentro de todo el panorama que nosotros tenemos como universo, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, acá la palabra que estamos viendo acá es buena o bueno, ¿no? Vemos que es la palabra H2896. La vamos a ver literalmente acá en la Biblia. Ustedes saben que me gusta mostrarles. Acá, vámonos a ir a Génesis primero. Génesis 1:4. Dice acá que era buena, ¿no? Acá tenemos el H2896, ¿no? Ya se los hablo en un espacio más grande para que lo puedan divisar. Entonces, si vemos, acá nos dice que el H2895 es la palabra top, ¿sí? Eso lo que quiere decir es bueno en un sentido amplio, dice, usado igualmente como sustantivo, tanto masculino como femenino, singular y plural. Bueno, cosa buena, bien, bueno. Ahí dice, y acá ya empieza a hablar de las diferentes palabras que tiene. No veo funcional, pero bueno. Aceptado, agradable, gusto, prosperidad, rebosar, éxito. Bueno, acá no me sale esa palabra, pero casi siempre es funcional en la perspectiva que bíblica, ¿sí? Que realmente cumple una función, es buena. La luz cuando se creó era bueno, ¿por qué? Porque fue funcional. Empezó a mostrar ciertos lugares o ciertos ámbitos que a diferencia de la oscuridad no se podían ver, ¿no? Entonces lo vemos ahí en ese sentido, ya ahorita vamos a volver a Levítico 11, y si vemos es la palabra top, ¿cierto? Que quiere decir funcional o apto, ¿sí? Apto para algo, funcional para algo, ¿sí? Tiene un propósito, acá la luz tenía el propósito de ¿qué? De alumbrar, demostrar el desorden, demostrar las cosas que estaban pasando. Nosotros, ¿para qué necesitamos la luz en una casa? Para mirar por dónde vamos, para mirar si no hay huecos, para mirar si no hay mesas o algo que estorbe el camino y nos pueda lastimar, ¿no? Por eso necesitamos la luz, por eso es funcional, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también acá en Levítico, ¿sí? Que nosotros necesitamos comer alimentos que sean funcionales para nuestro cuerpo.
Y yo se los puedo poner de un ejemplo muy básico. A nosotros, a un bebé recién nacido, ¿será que le vamos a dar yuca con papa y arroz? ¿Es funcional? ¿Es apto para él yo darle un cocido? No, ¿cierto? Porque no está apto, porque a él No. todavía no le funciona, ¿sí? Él todavía no puede procesar esos alimentos. Más adelante, cuando tenga 2, 3 años, ya muy posiblemente ya puede asimilar toda esa comida. Incluso antes, ya al año uno le puede empezar a darlo en poteca, porque todavía no puede masticar muy bien, pero puede empezar a comer, ¿cierto? Pero recién nacido, todavía no, porque no está diseñado o todavía su cuerpo no va a soportar comer así, ¿cierto? Lo mismo nosotros tenemos que ver, por lo menos en los animales. A un perro, ¿será que se le puede echar ciertos alimentos que ellos no pueden? Por lo menos hay perros que son alérgicos a ciertos alimentos, ¿no? Que no pueden comer cierta comida. Por lo menos creo que la cebolla les hace mucho daño. Sí, hay ciertos alimentos que ustedes se les dan y ellos empiezan a hacer pólvora olorosa de la más peor, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto, pero por lo menos con mis perritas a mí me ha pasado. Sí, se les dio un alimento que no era y eso, mejor dicho, le tiene perfume para todo el día a través de la pólvora, ¿sí? Que ellos dan. ¿Sí? Para no decir otra cosa, ¿sí? Ya ustedes me entienden. Entonces, imagínense eso, ¿no? Entonces ya uno tiene que mirar qué alimento es apto, es funcional, les cae bien en su organismo. Cuanto más para nosotros, ¿sí? Por eso Dios nos dio la inteligencia, la sabiduría, el diseño, Él nos diseñó, por eso Él nos dice qué alimentos es apto y qué alimentos no debemos de comer, ¿sí? Y lo estipula muy bien en este capítulo 11. Para llegar al verso 8, que es el que sale en pantalla, nos vamos a ir directamente acá a las escrituras. Me les vuelvo acá. A Levítico 11 y nos dice desde el verso 3, ¿sí? Ya leímos el verso 1 y 2. Dice el verso 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. ¿Sí? Acá ya nos está dando y vamos a ver que Dios nos va a dar la clasificación de 4, si no estoy mal, de 4 tipos de alimentos. Primero los animales que son cuadrúpedos, ¿sí? El otro que son los animales acuáticos, el otro son los animales insectos y después viene todos los que no podemos comer, entre esos los reptiles. Los reptiles, todo tipo de reptil no lo puedes comer. ¿Sí? Si te comes una iguana, pilas, ¿sí? Es un reptil. Se arrastra, ¿sí? Todo animal que se arrastre no lo podemos comer, ¿sí? Ya ustedes van mirando, si se comen los 100 pies, cuidado, si se comen los gusanos, cuidado, ¿sí? Esos son animales que no podemos comer, ¿listo? Ya ahorita vamos a ver eso, por eso dice, la carne de ellos no comeréis, que es el verso 8, ni tocaréis su cuerpo muertos, los tendréis por inmundos. ¿Qué dice el Eterno? Aquello que no es funcional, algo que no es apto para ti, ¿qué dice? No lo vas a comer, no lo vas a tocar y lo tendrás por inmundo. Imagínate lo que nos está diciendo, ¿no? Y hoy en día el decir eso es mucho más complicado, ¿no? O sea, yo decirles a ustedes, mire, la carne de cerdo es mala, es inmunda, ustedes me pueden echar piedras, ¿sí? Dependiendo si hay personas que les guste mucho el cerdo. Aunque bueno, lo digo en el contexto de que algunos no conocen, hay otros que ya conocen acerca de esta instrucción, pero pues hay que desde el inicio, ¿no? Desde entender desde lo más básico. Entonces, por eso necesitamos entender, ¿sí? Que necesitamos ver y mirar cuál es la voluntad de Dios. Igual que nosotros como padres le damos la alimentación que más beneficia a los niños chiquitos,
más a los recién nacidos, ¿no? No vamos a darle cualquier leche de tarro que aparezca en el mercado, sino que siempre estamos verificando, revisamos que sea de la fórmula correcta o que realmente le dé los beneficios que necesita, ¿cierto? No vamos a hacer y darle la primera que apareció allá, la del vecino, que dijo esta leche es la mejor y no tiene ni empaque ni sellos de por lo menos de seguridad o de salud, ¿no? A nivel gobierno, y le damos cualquier leche que llegue, ¿no? Imagínate. O sea, ¿qué estaríamos haciendo? O darle cualquier tipo de comida sin verificar si realmente está buena o no está buena, ¿no? Si eso hacemos con un niño recién nacido, lo hacemos con los animales, ¿por qué no hacerlo con nuestro propio cuerpo? ¿Sí? Con nuestra propia vida. Por eso es indispensable este tema. Entonces, cualquier cosa que sea impuro o inmundo, vamos a ver que en las escrituras aparece como tamé o como tumá, ¿sí? Ahí están el número Strong para que después lo busquen. Es el H2931 o el H2930. ¿Sí? Aparece como inmundo. Que es que contaminado, no apto. ¿Sí? Por eso cuando el Eterno habla incluso a nivel espiritual de que somos inmundos, ¿sí? Está hablando de que no somos aptos. No somos aptos para qué? Para entrar al reino de los cielos. Estamos contaminados y contaminados Dios no va a llevar contaminación a su estado de pureza, a su lugar de pureza, no lo va a hacer porque se va a contaminar todo, ¿no? Entonces Él por eso va a escoger entre lo bueno, entre lo funcional, entre lo apto y entre lo no apto, entre lo no funcional, entre lo impuro. Va a ser siempre una selección. Y eso pues entra también para nosotros en la alimentación. Entonces vamos a empezar con los animales puros e impuros que hablan acerca de los cuadrúpedos. Sí, eso está en el verso 3 que estábamos leyendo. No lo continúo a leer porque pues ya lo íbamos a leer ahorita más esto. Entonces dice que de entre los animales que tiene, de entre todos los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, comeréis. De todo animal cuadrúpedo, solo el que tiene pezuña hendida y rumia, ese es el que debemos de comer. Un perro no tiene ni siquiera la pezuña hendida y ni siquiera rumia. No está todo el tiempo. Ellos sí, por ellos quisieran estar comiendo todo el día, pero no están masticando todo el día, ¿sí? No están como las vaquitas, como las ovejas, que ustedes las ven y es así sean acostadas, pero ahí están mastique, que mastique, que mastique, ¿no? Llega un momento en que el perro no quiere ya estar masticando y va y se acuesta y se echa y ya se olvidó del mundo, ¿no? En cambio, estos animales están casi siempre rumiando, comiendo. Sí, estar casi siempre están en ese sentido de estar comiendo, ¿no? Entonces tiene que tener esta pezuña hundida y tiene que rumiar, tiene que tener las dos características, no una característica, ¿sí? Porque el cerdo tiene la pezuña hendida, pero ¿qué hace? No rumia. El camello también tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Y hay otros animales que pueden rumiar, pero no tienen la pezuña hendida, ¿sí? Más bien el camello es rumiante, pero no tiene la pezuña hendida, ¿no? Eso, creo que es al revés, sí. Sí, Sí ¿verdad? Porque lo acabo de es. leer y se me quedó grabado. Oye, Eso, una dime. duda. Por ejemplo, ahí veo que hay un venado. Entonces, ese sí, sí se puede. La verdad, no recuerdo si tienen pezuña hendida o no. Supongo que sí, ¿no? Creo que son uno de los que tiene pezuña hendida. Si quiere, pues vamos a buscar en internet. Acá la idea es que todos aprendamos. Déjeme en un momento. Lo buscamos acá. Y rumiantes. Y rumiantes. Entonces sí, me aparecen los animales. Todos son los que son
acá les pongo, acá me aparece este dice que es animales rumiantes. La cebra también, creo que es rumiante, si no estoy mal. El cerdo no, de acá tenemos los únicos que no, pues es el camello, el conejo, el cerdo, ¿no? Que no, ya ahorita vamos a ver el por qué no. La jirafa también es rumiante, tiene la pezuña hendida. No me acuerdo así, otros acá no hay así como lo hacemos de manera fácil. Para eso está la inteligencia artificial, nos pueden ayudar en algunas Está bien saberlo, pero cosas. ni que fuera o estuviera a nuestro alcance. Perdón. Sí, por lo menos si vemos acá los animales rumiantes con pezuña hendida, dice ganado vacuno, vacas, bueyes y toros, ¿no? Ovinos, ovejas y carneros, caprinos, que son cabras domésticas o monteses, ¿sí? Esas que van trepando las montañas. Está los ciervos, los venados y alces, está las gacelas, los ñus, los antílopes, están las jirafas, ¿sí? Y están también los bisontes, búfalos y los yaks, ¿sí? Según esto, ¿no? Tocaría revisar, coger cada uno de estos animales. Hay unos que ya sabemos que sí, por lo menos las cabras, las ovejas, los bueyes, los toros, las vacas. ¿Por qué? Porque son los que más hemos visto, ¿no? Yo por lo menos es lo que yo más conozco, incluso así de frente, en vivo y en directo, ¿sí? No sé ustedes. Pero creo que somos los que más conocemos, ¿no? Acá, ¿sí? Ya en África y todo eso, pues ellos ya sí tienen la posibilidad de comer este tipo de animales, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta, ya sabemos cuáles son los animales cuadrúpedos. Yo digo cuadrúpedos porque pues, son los que tienen cuatro patas, ¿no? Y son los que más tienen pezuña hendida y que rumia, ¿sí? Estos son los animales que podemos comer, ¿sí? Los animales en cuanto al mar, ¿sí? Los que podemos comer son estos, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar los que. La excepción es que no podemos comer cerdo porque no rumia, no podemos comer conejo porque no rumia, no podemos comer camello porque no rumia, ¿sí? Tienen pezuña hendida, pero no ruma, ¿sí? En cuanto a los animales del agua, dice el verso 9, dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, ¿sí? O sea, nosotros podemos comer por lo menos estos que están acá, ¿sí? Creo que estos también, si ven acá tienen como la parte de escamas y aletas, ¿sí? Por lo menos la sardina, el bacalao, la cachama, eh, hay otras también que se puede comer. Salmón. El salmón ese también, ¿sí? Entonces, ya ustedes tienen que hacer la tarea de acuerdo a sus países, cuáles pescados, no pecados, pescados se pueden comer y cuáles no, ¿sí? Por lo menos el barbudo, acá hay uno que se le conoce como el barbudo porque tiene bigote, no se puede comer porque es totalmente liso, ¿no? Hay otros así por el estilo, ¿sí? Este pues no tiene tan bonita cara, pero pues es posible que esté Pero se muy puede comer. rico. Exactamente. El delfín tampoco se puede comer. ¿Y qué crees? Ajá. Acá por donde nosotros vivíamos, venden unos de esos pescaditos, no sé si en Colombia no supe, pescaditos fritos, tiritas. Y luego nos dijeron, o Avi supo, investigó que eran de delfín, entonces ya no podemos comer esos pescaditos, pero sí están muy ricos. Ajá. Entonces, si ves, ya por lo menos incluso lo que es, ¿Cazón? acá se come mucho lo que es ay, ¿cómo se llama esa grande? Acá la tengo, pero el, Más bien era el la tiburón cazón. langosta, acá por lo menos la langosta a nivel de mar, que creo que es una de las que más se comen.
no se puede comer, ¿no? Y acá más que todo, acá por lo menos para el lado de la costa, no se puede comer. No sé allá en México, en Venezuela, qué tal sea el comer la langosta. Eso es algo que fascinaba, ¿ah? Y se muestra casi siempre, por lo menos lo que son camarones, langostinos, toda esa comida tipo de mar no se puede comer, ¿sí? Aquí en México se comen y además son muy caros. Sí, exactamente. Sí, esa es como comida de parado, decimos nosotros, de ricos, ¿sí? Que tienen buena, eso a veces, e incluso hay gente acá por lo menos que se da esos gustos de vez en cuando de comer eso, ¿no? Dime, Cristina. Ah, la sierra, La sierra, no sabría decirte, tocaría buscar. Entonces acá Creo que busquemos. sí, porque tiene escamas, ¿no? La sierra es más común. Y Y creo que que era tenga el- aletas, ¿no? Ajá. Sí, es que es de que tenga aletas. O sea, creo que es la sierra, la mojarra, Ajá, la mojarra también, no me sí. acuerdo qué otro. No sé de mucho de peces. Por lo menos acá podemos ver varios. Está el atún, el bacalao, la trucha, ¿sí? Acá ya nos dice algunos peces sin escamas. Bueno, los bagres son sin escamas, ¿sí? Mamíferos, delfines y ballenas no podemos. Los tiburones y rayas pues tampoco, y entre esos pues los lagostinos, los camarones, lo que son los cangrejos, ¿sí? Todo eso tampoco. Dime, Cristina. ¿O esa era tu pregunta? Ah, ya, vale. perdón, perdón. Nada, tranquila, no te preocupes. Entonces, si vemos, pues hay una cantidad y eso, pues la idea es que cada uno de nosotros investigue de acuerdo al lugar donde vivimos, de acuerdo a lo que conocemos, qué podemos y qué no podemos comer, porque igual creo que de aquí los pescados, algunos le dicen muy diferente a los que le dicen allá en México, ¿sí? O que le digan en Venezuela, ¿sí? Porque eso sí, en todo lugar le cambian los nombres a los animales, a las cosas, a todo, no sé. Cosa rara, pero pasa. Incluso en el español, al mismo pez se le pueden decir de 4 maneras diferentes, con tantos dialectos que hay nomás en el idioma español, ¿no? ¿Mm? Y eso nos pasa por lo menos si acá nomás en Colombia pasa, sí, que ciertos alimentos o ciertas cosas se cambian de nombre, pues imagínate de países, ¿no? Entonces por eso la importancia, por eso tener en cuenta esta característica, que tengan aletas y escamas, ¿sí? Es lo principal. Entonces ya cuando ustedes vayan a comprar, ya ustedes pueden ver que tenga aletas y escamas, bien se lo pueden comer. Incluso yo una vez estaba viendo una serie de esos de cazadores de pescados gigantes y que pescaron uno bien gigante que pesaba casi, si no estoy mal, 400 kilos o toneladas, no sé, kilos, 400 kilos, imagínate lo grande que era, ¿sí? Y tenía escamas y tenía aletas. Yo dije, uy, ese que lo trajeran para acá dura un buen tiempo, ¿no? Y son los que menos se comen. Es curioso, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato para que ustedes puedan verificar. Listo, entonces este sería en cuanto los animales del mar, ¿sí? Entre los insectos, lo que nos dice el verso 21 es que, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas y que tuviese piernas, además de sus patas para saltar. Es decir, tiene 4 patas donde se sostiene y tiene 2 para saltar. Tiene 6 en total, ¿no? Dice, sigue, con ella sobre la tierra la langosta, el langostín, el argol, el agap, según su especie.
Entonces, acá por lo menos a esto se le dicen saltamontes, langostas creo que acá casi no hemos visto, se conocen más en África y en esos lugares. Y pues creo que los grillos también, ¿cierto? Los grillos también algo así se le conocen, ¿no? Allá creo que le dicen son los saltarines, algo así. Chapulines, Eso, ¿no? chapulines, ¿sí ves? Ya, ya le pongo otro nombre, acá yo les cambio los nombres. Entonces, si vemos, este sí, ya casi habla de la langosta, entonces hay que tener cuidado. La langosta que se puede comer es ¿qué? El insecto más no el animal de mar, ¿listo? Y eso era algo que a veces confundimos y que se confunde o que muchos utilizan para decir, no, mira, ahí sí dice que hay que comer langosta, pero no dice y no se especifica directamente qué son qué insectos, ¿no? Entonces por eso hay que tener ser claros y pues tampoco sacar como excusa el entender o el sacar el verso fuera de contexto solo para darme gusto a mí mismo, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos acá en cuanto a los insectos, ¿no? Entonces, imagínense, no podemos comer hormigas, por lo menos acá en Medellín, creo que se comen las hormigas culonas. Ah, en Bucaramanga me dice mi mamá, bueno, yo casi, menos mal yo nunca comí eso, nunca me gustaron esos bichitos. Pero bueno, hay gente que sí se come esto, hay gusanos que se los comen y todo eso, pues bueno, ahí ya para que ustedes puedan ver que realmente no se puede comer, ¿listo? Ahora vamos a ver todos los animales impuros de acuerdo a lo que nos dice las escrituras, ¿sí? Acá yo no les voy a decir qué digo yo, no, de acuerdo a lo que dice las escrituras, dice verso 8, ¿sí? Del 4 al 8, Levítico 11, 4 al 8. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Incluso ese es algo que se cocina mucho, el conejo, ¿sí? Hay otro animal que es muy parecido al conejo, que también lo hacen. El... Ahorita no tengo el nombre, pero hay otro que es muy parecido al conejo que también se hace mucho, ¿sí? La El, liebre, el curi, el curí, ¿Y ¿sí? El cuyo? curí. Eso sí es. O tuzas, acá en México también unos les llaman. Eso sí es. Y son carnes ricas, pero quise, no la puedes comer, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos diciendo como venga. Acá ya, mejor dicho, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Sí, dice también asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. ¿Lo está diciendo quién? El Eterno. Si ustedes quieren comer cerdo, vayan, peleen con él. ¿Listo? Vayan, aléguenle a él, dígale, pero ¿por qué me estás quitando el cerdo si es la carne más rica, más sabrosa? Bueno, como ustedes le quieran decir, ¿sí? Pero pues es mal. El cerdo principalmente porque si ustedes se dan cuenta, ellos no transpiran. ¿Ustedes dónde han visto a un cerdo sudar? Los que han tenido la oportunidad de ir a granjas o esto ustedes cuando lo ven sudar, o pregúntale a los cuidadores de cerdos si alguna vez han visto a un cerdo sudar, ¿sí? ¿Y qué clase de comida le dan? Hoy en día ya a los cerdos se le da un tipo de comida un poquito mejor, ¿cierto? Pero anteriormente los cerdos se comían de todo. Póngale lo que le ponga, ellos se comen todo, incluso sus propias heces. Se lo andan comiendo. A ellos no les hace daño porque su cuerpo está hecho para soportar las toxinas. Pero en cambio vaya y nosotros echemos lo mismo que come el cerdo y como él no transpira,
no saca todas las toxinas a través del sudor como nosotros sí lo hacemos, ¿no? A veces nosotros, y acá hay un dicho muy popular en Colombia que se dice, y estoy sudando como un cerdo, pero uno se pone a pensar, el cerdo no suda, sí, pero pues es un dicho que se utiliza. Pero si vemos, entonces nosotros sí sudamos, a veces sudamos demasiado, a diferencia de estos animales, ¿sí? Nosotros sacamos las toxinas a través del sudor, pero el cerdo no, por eso la grasa es tan sabroso debido a esas toxinas que se van acumulando, ¿sí? Pero que al mismo tiempo hacen demasiado daño, porque hay muchas personas que se intoxican al comer carne de cerdo y no solo eso, sino que hay una bacteria en el cerdo que si nosotros no la comemos se sube al cerebro y hasta ahí llegamos, porque es imposible de sacar esa bacteria. Bueno, hay estudios y han tratado de hacerlo, pero solo Dios dispone si sí lo van a lograr o no, ¿no? Entonces ahí hay que tener pendiente eso, ustedes busquen información del cerdo, no se queden solo con lo que dicen los noticieros o ciertos doctores o médicos, ¿sí? Sino que investiguen ustedes realmente a cabalidad qué se puede y qué no se puede comer. Ahora vamos a hablar de los animales del mar que son impuros. Las escrituras mismas no lo dicen. Levítico 11, el 10 al 12. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Eso que se come en el pulpo. Yo cuando vi un pulpo me pareció espantoso. Menos mal no tuve la oportunidad de comer. Sí tuve la oportunidad de comer este cosito que está acá, la almeja creo que se llama, ¿sí? La almeja. Ese sí tuve la oportunidad de comerlo. Menos mal solo fue una vez en mi vida. Gracias al Eterno no permitió que fuera más. Pero ahí es donde vemos que a veces incurrimos en el error por ignorancia, ¿sí? Y pues ya ahorita conociendo, pues lo ideal es evitar todo este tipo de comidas. Dinos, Abby. Justo, por ejemplo, ahorita que mencionas, ¿no? Que gracias a Dios te, no te permitió comer más. Por ejemplo, a mí cuando yo vi este tema, fue una de las partes en las que menos trabajo me costó comer porque nunca me han gustado los mariscos. Y es así como de, "Ugh". Bueno, y el pescado en general tiene que ser, por así que no tenga espinas, que es el filete, ¿no? Ujú. Pero dije, ah, bueno, o sea, como que te libras, o sea, diocidentemente te vas librando como de ciertas cositas, ¿no? Yo no te digo, a lo mejor sí llegué a comer camarones, pero de chiquita y era así como de, pues come, lo tienes que comer, ¿no? O sea, como de, pues, estábamos chiquitas, bueno, o los filetitos, decías, ay, no me gusta, no me gustan. Y ya cuando nos enteramos, bueno, ya me enteré de esto, dije, ay, bueno, menos mal, no me costó, pues ahora sí que tanto trabajo. Ujú. Y como dices, ¿no? Gracias a Dios ya no permitió que probáramos más cosas. Sí, exactamente. Porque es más difícil, ¿no? Entre más uno prueba y tiene el sabor y uno dice, uy, hasta quisiera, a uno le dice, ay, me dio ganas de tal cosa. Y no, ¿qué eso? No, no, yo no puedo comer eso, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿cierto? O les llega el olor de la calle, como que está como rico y cuando sabes qué están cocinando, ya sabes más o menos distinguir los olores. Uno dice, no, 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 esto no se puede Ay, comer, ¿no? no, por aquí por mi casa justo hay un puesto de carnitas y luego si llega el olor, digo mi mamá, no, camínale más rápido porque huele, como dices, huele tan rico. Ajá. Sí, y porque pues uno ya conoce el sabor y esto pues más el paladar a veces se lo anda pidiendo, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener cuidado, por eso dice y sigue diciendo, serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y es curioso porque lo repite varias veces. Si vemos en los animales cuadrúpedos, casi no dijo lo tendréis por abominación, por inmundos, lo dice casi una sola vez, ¿no? Pero acá en los del mar, imagínate, lo está diciendo acá, una, dos, tres,
4 veces. Lo tendréis por abominación. Y es el que más se dispersa, el que más se pone, porque incluso dicen, no, si te comen los mariscos, eso te va a poner, mejor dicho, rejuvenecer, y eso, mejor dicho, te venden y te lo muestran así por delante, y que, mejor dicho, es lo mejor, ¿no? Pero están yendo de contra de lo que Dios ya había estipulado. Por eso tanta gente muerta, incluso por alergias o por intoxicación por esos alimentos, ¿no? Listo, eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con peces y animales, ¿no? Terrestres. Ahora vamos a ver de las aves. Algo curioso, y es que el Eterno, y ahí es donde viene, acá sí es donde hay un dilema, ¿sí? Porque el Eterno no especifica ciertas características de las aves que podemos comer. ¿Sí? Nosotros por lo menos en aves comemos gallinas, ¿cierto? Hay gente que incluso se come las palomas, hay gente que se comen los gansos, ¿cierto? Eh, Animales de corral. ¿Mm? Pero vamos a ver que acá el Eterno sí nos da un listado y muy largo de ciertas aves que no podemos comer, ¿sí? Y casi todas estas aves son... ay, se me olvidó. Eso, exactamente. ¿Carroñeras? Eso, muchas gracias, carroñeras. Si les gusta comer carne muerta, ¿sí? Por algo. Pues imagínate tú comiéndote un animal que solo ha comido animales muertos, cuántas toxinas no tiene en su cuerpo. Imagínate, nomás eso, ¿no? Entonces acá nos da varios ejemplos de ellos. Eso lo encontramos en los versos 13 al 19, ¿sí? Dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, lo reitera doble vez. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Acá creo que hay muchos de los que conocemos que creo que no está en nuestro listado y que casi nunca en el listado del ser humano ha estado para que los comamos, ¿no? Pero sí hay ciertas personas que se andan comiendo esos animales, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Acá ya nos da ciertos listados, incluso hay una controversia en si se puede comer pato o no, ¿sí? Está ahí el que sí, el que no. Hay unos que dicen que no por estas características, otro que sí por estas características. Yo la verdad en eso no me meto. Yo por eso no como pato. Prefiero descartarlo. Nunca en la vida me han dicho, venga, les voy a cocinar un pato. Creo que acá en Colombia casi no se da. Se come Pero más ahí, es por ejemplo, gallina. el pato no viene mencionado en los impuros, ¿o sí? Bueno, yo No. tampoco he comido pato, ¿verdad? Pero No, por eso te digo, o sea, está la controversia y eso se ve mucho más en el judaísmo. Por lo menos hay unos rabinos que dicen no se puede comer pato y hay otros que sí dicen que sí se puede comer, o sea, está la controversia abierta. Imagínate, si ellos no saben que vienen directamente de la cultura, pues imagínate nosotros a ponernos a discutir por un pato, ¿no? Yo por eso, incluso sí creo que hay regiones donde hacen pato asado, pato a la naranja y pato no sé qué. Yo nunca he llegado a comerlo. Pero pues por eso les dije, esto es un tema controversial, por lo menos del pato, pero del resto de animales no, lo ideal es que no sean ¿qué? Carroñeros, ¿no? Lo ideal, que sean animales que no sean carroñeros, ¿listo? Entre las aves, ¿no? Para tenerlo como ahí, es como la cualidad que rige a todos estos que vemos acá, ¿no? A todo este listado. Sería como la característica que más podríamos sobresacar, pero pues también tener presente qué tipo y que Dios nos guíe realmente a qué animal
aéreo o de ave podríamos comer, ¿no? Entre los animales de insectos que dice que no debemos de comer, dice todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pues imagínate comernos un cucaracho de estos que se la pasa comiendo estiércol, ¿no? Ahí tiene una bolita de estiércol, pues imagínate tú comiéndote eso. Las cucarachas, bueno, las abejas y todos estos animales, ¿no? Se deberían de comer. Hay gente que se las come, por lo menos tipo de hormigas. Acá en Colombia hay ciertas regiones que las comen. Yo, gracias a Dios, nunca llegué a comerlas. Nunca me gustaron. Pero hay gente que se las come. ¿M? Entonces, por eso Dios incluso dijo, lo tendréis por abominación. Yo creo que hasta Dios sabía que nos íbamos a ir más por esos listados que no debíamos de comer que por los que debíamos de comer, ¿no? Curiosamente. ¿Listo? Y todo lo que es reptil no podemos comer. Carne de cocodrilo no, la puedes utilizar en los zapatos, sí, pero no te la puedes comer, ¿sí? La puedes utilizar en la cartera, sí, pero no te la puedes comer, ¿sí? Lo mismo lo de sapos, lo mismo las serpientes y todo eso. Incluso la tortuga, hay gente que se come tortugas, ¿sí? Tampoco debemos de comer, ¿no? Creo que el Eterno acá en todo este aspecto es muy tajante, es muy directo, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿dónde dice las escrituras que todo reptil no se puede comer? Solo vamos a ir directamente en el texto, pero acá no está. Y eso vamos a irnos al verso 13 al 19, ¿sí? Ay, perdón, ese no, estaba mirando el que no es. Es el 41 al 42. Acá está, este. ¿Qué dice? Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es que esa abominación no se comerá. ¿Sí? Dice que no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Entonces, no te vayas a comer los 100 pies, no te vayas a comer las culebras, las iguanas, los sapos, ¿sí? Acá hay gente que incluso se come las iguanas, incluso creo que llegó a haber una ley, por lo menos en la costa, que no se podían comer las iguanas porque ya las estaban desapareciendo, imagínate, ¿no? Entonces, hay cosas que ya el Eterno estipula y es por algo, ¿no? Es curioso porque casi todo lo que no podemos comer es lo que más se escucha que podemos comer, ¿no? Valga la redundancia. ¿Mm? Entonces, si vemos, acá ya esto se empezó a estipular el cambio de la ley, de las festividades, incluso de la comida, se empezó a dar desde tiempos muy antiguos y eso Daniel lo había especificado, ¿sí? Lo especificó en donde en el capítulo 7 de Daniel, esto ya lo estudiamos, pero vale la pena recordarlo. ¿Y eso quién lo iba a hacer? Este cuerno que habla en el capítulo 7, verso 8 de Daniel, ¿sí? Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba blasfemias. En otras Biblias dice sandeces o en otras dice grandes cosas, ¿no? Pero realmente lo que daba es que todo en contra del Eterno, y si lo vemos hoy en día, es donde mucho más por la tecnología, por ya la comunicación tan abierta, ya uno ve que hay países que andan comiendo unas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo lo van a meter en una olla, no? Para nosotros parece locura, pero para ellos es el pan de cada día, ¿no? Su comida tradicional, ¿no? O sea, imagínate que hagan semejantes cambios.
Y esto, ¿de qué habla este cuernito? Lo hemos ya cumplido en el verso 24, ¿sí? Dice, y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Entre la ley está ¿qué? El mandato de la comida, de la dieta, ¿sí? Tratará de cambiar. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, ¿qué ley o qué comida o qué es lo que más está tratando de cumplir lo que dice el mundo? Lo que vende el mundo. El mundo te vende que puedes andar con pantalones rotos. Tú ya ves a todo el mundo andando con pantalones rotos. Lo que hace 60, 40 años, eso era significado de pobreza. Simbolismo de pobreza, ¿no? De eso incluso, ni siquiera de pobreza, de aquellos que viven en la calle, ¿sí? Eran los que andaban con trapos rotos, con ropa rota, con zapatos rotos, incluso hace poco, bueno, hace no poco, yo creo que hace como un año, no sé si ustedes escucharon esa noticia de no sé si era un cantante, bueno, era alguien muy famoso que se puso a vender unos zapatos totalmente rotos, feos, ustedes veían eso, parecía un de esos que andan tirando en la calle y los puso a vender y valían millones y millones de pesos. O sea, pues para eso ya, imagínate, saca tu ropa más rota y la pones ahí de esto y dices que la puedes vender, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El sacar semejantes cosas y eso es que ir en contra de Dios, ¿sí? Hacer todo lo que el Eterno dijo que no debemos de hacer, ¿sí? Por eso dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, hasta que Dios permita que el reinado del hombre siga vigente. Y eso va a pasar hasta cuándo, hasta que venga el Mesías. A derribar ya esto, a tratar de, mejor dicho, a tratar no, sino a derribar todo poder humano y ya empieza a regir él como rey, poniendo la instrucción de Dios como su constitución, ¿sí? Por eso si nosotros queremos estar para reinar con él, tanto en los 1000 años como en la eternidad, tenemos que empezar a vivir bajo su constitución, bajo sus leyes, bajo sus principios, ¿sí? Es algo muy indispensable. Cuando hablamos de tiempos, incluso eso ya lo vimos, pero hoy lo vamos a repetir un poquito, estábamos hablando que es Moadín, ¿sí? Que son citas, fiestas establecidas por Dios. Es como nosotros cuando tenemos esta cita de, el cumpleaños de mi hijo, es mi cita. Ese día ya lo tengo que apartar o ya sé qué días antes o días después tengo que apartarlo, ¿no? Eso ya se sabe, o sea, no se, ¿cómo se dice? Ese no se pone excusa, ese día está y no se negocia con nadie, ¿no? Lo mismo los aniversarios, los mismos el día de la mamá, el día de, bueno, no sé cuántos días hoy en día no existen, ¿no? Y cada familia tiene sus propios días, ¿no? Tienen un día para salir o un día en el mes específico que dicen nos vamos para tal lado y no es negociable porque es el día de la familia, ¿no? Si tenemos esas fechas, si tenemos todo eso estipulado, cuánto más no con Dios tenemos estas festividades ya directa por Dios, ¿no? Incluso ya entre poco se acerca uno, ahorita los primeros de abril, ¿no? Ya tenemos la primera festividad y ya esas las vamos a ver ya más adelante. Creo que están lo de las festividades que vamos a tocar un poquito muy por encima acerca de las festividades. Eso lo vamos a ver si no estoy mal en el tema 11 que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo para entender ciertas cosas que pasaron, ¿sí? Pero no vamos a entrar tan a detalle, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Listo, entonces ya sabemos ley, estamos hablando de la Torá. Cuando habla acá de la ley, estamos hablando de la Torá, ¿no? De la instrucción, de la dirección del camino que Dios no nos da, ¿no? Entonces,
si nosotros recordamos el cómo se estableció el canon bíblico de la Torá, de la instrucción, Dios lo dijo, Dios lo estipuló. Y todo el resto de canon, por lo menos el canon judío, ¿sí? Que son todo el Tanakh o todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, todos estos libros que nosotros conocemos como 39, si en el canon judío son menos, porque no separan ciertos libros, por lo menos los de Samuel, Reyes, Crónicas, todos son un solo libro. Nosotros los separamos en dos, por eso son menos, ¿no? Pero todo ese canon que ellos tienen y que ellos dijeron este está conforme, todo ese canon, todos esos libros, exceptuando los primeros 5 libros, todos esos libros tienen que validar la instrucción. No pueden ir en contra de lo que Dios estipuló, ¿sí? Lo mismo el Nuevo Testamento, cuando se puso por canon el Nuevo Testamento, tenía que también que no desvirtuar todo lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice la ley dada por Dios, ¿sí? Todo lo que Dios le dio a Moisés, ¿no? Entonces, si alguien pudiera decir, no, es que en el Nuevo Testamento se dice que no hay que guardar la Torá, eso es mentira. Porque Pablo la guardó, porque Jesucristo la guardó, porque todos los discípulos la guardaron. ¿Por qué no deberíamos nosotros, si él hubiera querido cambiarlo, él hubiera dicho, en vez de haber dicho en Mateo 5, 17 al 20, haber dicho, yo voy a cambiar la ley, en vez de decir, yo no he venido a abrogar, ¿sí? O a cambiar o a cancelar la ley o los profetas, sino he venido a cumplir, en vez de eso hubiera dicho, no, yo vengo a cambiarla y ahora vamos a hacer tal cosa, ¿no? Creo que era el momento perfecto en inicio de su ministerio que había de haber hecho esta parte, pero él no la hizo, ¿sí? Y ahí es donde podemos entender que él no vimos a leer, él no vino a cambiar, y por eso nosotros cuando se desvirtúa un texto, vamos a ver que puede ser por varias razones. Primero, leemos mal, ¿sí? O no tenemos las definiciones correctas de las palabras. Por lo menos muchos dicen que por lo menos ahí cuando dicen Mateo, dice, yo no he venido para abrogar, piensan que no vino para abrogar lo que él dijo, sino lo que dijeron los antepasados, ¿no? Y entonces empezamos a leer totalmente mal. ¿Sí? No estamos teniendo la comprensión real de lo que está queriendo decir el autor. ¿Sí? No lo leemos con los lentes del autor, sino con mis propios lentes. Y eso es sacar todo de contexto. O fuera de eso, no leemos todo el contexto. Y eso es lo que pasa con un capítulo que ahorita vamos a leer. ¿Sí? No lo leemos según el contexto, sino que sacamos textos según a lo que me convenga. O según a lo que convenga el texto que estamos hablando, ¿sí? Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado con eso. O realmente, como último punto, es que realmente no conocemos lo que está escrito. ¿Qué es lo que no conocemos? La instrucción de Dios, ¿sí? Es lo mismo cuando tu mamá te manda a hacer algo que tú desconoces completamente, ¿sí? Por lo menos deja al niño de 10 a 15 años, le dice, vaya, ponga a hacer el arroz y nunca le ha mandado a hacer el arroz, es capaz y pone a cocinar el arroz solo sin agua, ¿sí? O piensa que poniendo a cocinar agua sola ya se va a cocer y se va a poner ya como el arroz que hace la mamá, ¿sí? Sin echarle aceite, sin echarle cebolla, sin echarle el arroz como tal, ¿cierto? Entonces pues se pierde todo. Imagínate si eso nos pasa en nuestro diario vivir, ¿cuánto más no nos pasa a nivel de las escrituras cuando no conocemos lo que está escrito, ¿no? Y nos pasamos por alto y entendemos de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra mirada, cuando realmente el contexto de todos los escritores de las escrituras es totalmente diferente al de nosotros, ¿sí? Al occidental es totalmente
diferente, lo contrario, ¿no? Por eso necesitamos entender muy bien acerca de todas las escrituras, conocer la Torá. Por eso les dije, una buena alternativa es que transcribirla, ¿no? Un trabajo pesado, un trabajo arduo, pero que nos ayuda a conocer qué está escrito, ¿no? Por eso es del siglo II, y recordemos que esto lo vimos en la historia, ¿no? En el tema, donde vimos la historia de los siglos del 1 al 5, ¿sí? Vimos que en el año 178 después de Cristo fue Eleuterio I, donde se empieza, donde él dice, vamos a cambiar la dieta levítico, ¿sí? Ahí dice que estos no se pueden comer, pero ahora nosotros decimos que podemos comer de todo lo que quieras poner en la cacerola, en la paila, en la olla, eso te lo puedes comer, sea sapo, culebra, ratón, serpiente, lo que quieras, lo que caiga, si sea una mosca, te la puedes comer, ¿sí? Ellos y él fue el que dijo eso, que ahora podemos comer todo, ¿no? Pero es curioso porque según la cultura. Porque acá en Colombia dicen, no, es que nosotros nos podemos comer de todo, pero vean a alguien comiéndose un ratón y realmente nos produce asco. No sé en otros países, ¿sí? Creo que en la mayoría acá en Latinoamérica no comemos ratón. Y sí escuchamos que en otros países comen ratón y uno dice, y eso es que están locos, ¿cómo van a comer esas cosas tan inmundas? Ustedes no saben lo que comen, no saben, bueno, ¿sí? Y es eso, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vemos que desde esta época ya se empezó a hacer el cambio de la dieta levítica. Imagínate, después de Jesucristo, después de haber muerto Jesucristo y haber resucitado y ascendido, duraron cumpliendo el mandamiento de la dieta levítica, ¿cuántos años más? Casi 130 años más después de la muerte de Jesucristo. Siguieron guardando la dieta levítica. Incluso discípulos de los discípulos seguían guardando esta dieta. Entonces no podemos decir que Jesucristo cambió las leyes, que Jesucristo vino y puso otra ley. No, Él vino a confirmar la misma ley de Dios, ¿sí? Y esto por eso nos ayuda al tener la historia. Si ustedes no me creen, ustedes pueden ir y preguntar a ChatGPT, a todas estas inteligencias artificiales, o incluso si no creen en ellas, vayan, investiguenlo. Búsquenlo, para eso está San Google, muchos les dicen así, San Google, ¿no? Para que ustedes puedan averiguar cuándo se cambió la dieta levítica o qué comían los romanos en esas épocas, ¿sí? Los babilonios, todo eso, y ustedes empiezan a ver qué tipo de dietas tenían y qué comían y qué no comían, ¿sí? Y eso ayuda a tener un poquito más de conciencia el por qué Dios decía ciertas cosas y el por qué Dios les decía nunca se mezclen con ellos, nunca coman lo mismo que ellos, permanezcan santos y apartados para mí, ¿no? Entonces ahí ya podemos entender parte de esto. Un capítulo que vamos a ver que es el que más sacan de contexto, ¿sí? A lo largo de toda la historia y que es más el que más se utiliza para decir que la ley o la dieta levítica ya no debemos hacerla, es Hechos 10, ¿sí? Es uno de los que más utilizan. Y este capítulo lo vamos a leer todo para entenderlo, ¿sí? Acá no sé si está todo, si no, pues nos dirigimos a la escritura. Dice en Hechos 10:1, dice, había en Cesarea, sí, este es en Cesarea de Filipio, si no estoy mal, acá en Cesarea, si vemos está muy arriba de Jerusalén, está en la parte norte de Israel, sí, acá está Cesarea en los tiempos de Jesucristo, sí, y acá está Jope, ya ahorita vamos a ver lo que es Jope, ¿listo? Entonces, ¿qué dice? Ya se me fue para otro lugar donde no era. Sigue diciendo en el verso 1. Dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre. Acá hay que entender que Cornelio era ¿qué? Romano.
no era judío, era romano. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, él era el que comisionaba su casa y cumplían las leyes que hacía el pueblo judío. ¿Sí? ¿Cuáles leyes? Las leyes del Eterno, la Torá, la instrucción, ¿sí? Por eso dice que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. O sea, estaba igual, comportándose igual que un judío, pero curiosamente era un romano y era un soldado romano, ¿sí? Era un centurión, era un capitán de 50 soldados, algo así creo que es un centurión, ¿sí? Sigue en el verso 3. Este vio claramente en una visión, y acá es donde tenemos que empezar a poner cuidado, ¿sí? Esta visión dice como a la hora novena del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces, si vemos acá, Dios, un ángel de Dios, se le presenta a Cornelio y le dije, vaya, llame a Pedro. ¿A cuál Pedro? Al apóstol Pedro, ¿sí? Que estaba en Jope, dice, este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. Y acá este texto es importante. Tengan presente este verso 7 que está hablando de 3 personas. Ya ahorita lo vamos a entender el por qué. Sigue diciendo en el verso 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, el apóstol, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, ¿sí? Sigue diciendo el verso 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Imagínate lo que estamos viendo. Estábamos viendo una visión que le está diciendo a Pedro, ¿sí? Que tiene que comerse esos cuadrúpedos, esos reptiles y esas aves del cielo. Este es uno de este verso 12 y 13, es el que más utilizan para decir que podemos comer de todo. Pero si vemos a lo largo acá, el contexto no está hablando de comida, ¿sí? ¿Dónde a lo largo del texto nos ha hablado algo de comida? ¿Hasta ahora? No. Y eso es algo muy importante que ver. Entonces él vio esta visión de un lienzo atado por las 4 puntas, bajando con toda especie de animales terrestres, cuadrúpedos, reptiles, aves, de las cuales no se puede comer. Y vamos a ver qué sigue viendo en la visión. ¿Sí? Este manto, se cree que este lienzo que bajó era el manto de oración, ¿sí? Que actualmente está, creo que se le llama el talit, los judíos le dicen el talit, es el manto de oración, que tiene 4 puntas, ¿sí? Y esas 4 puntas era que se bajó este lienzo, ¿vale? Entonces vemos que desde la muerte y resurrección de Jesucristo, al tiempo en que Pedro tuvo esta visión, ya habían pasado alrededor de ¿cuántos años? 10 años.
para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Jesucristo murió y resucitó y ascendió? Habían pasado ya 10 años. Hasta este momento, Pedro nunca había pensado en dejar de cumplir la dieta levítica. Y ya ahorita lo vamos a ver en cuanto a su respuesta a esto, ¿sí? Por eso nos vamos a ir, quedamos hasta el verso 13, verso 14 nos dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué está diciendo esto? No se trata de comida. Si se tratara de comida, ¿cómo es eso si yo nunca en mi vida lo he hecho? Esta respuesta es mucho más común. Imagínate nosotros mostrándole este capítulo y nomás los 2 versos a un judío que va a decir: no, eso no puede haber sido señal de Dios. Eso tiene que mostrarme más el contexto, porque eso no puede ser así, ¿no? Lo mismo está diciendo Pedro: ¿cómo así que me vas a decir que ahora tengo que comer estos animales que yo nunca he comido, ¿no? Por eso es importante el seguir leyendo verso por verso para entenderlo. Para eso vamos a seguir la lectura. Nos quedamos en el verso 14. Déjenme un segundo, lo busco. Se perdió. Hechos 10 y nos vamos para el verso 15. Y dice: volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hay que tenerlo presente. Lo que Dios llamó, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Acá muchos están diciendo, muchos toman también este verso 15 para decir que podemos comer de todo. Porque eso nomás es con darle acción de gracias a Dios, y ya Él limpia el veneno de una serpiente, limpia las toxinas de ciertos animales y ya no va a hacer daño. ¿Sí? Pero vamos a ver si realmente es eso lo que está diciendo Dios. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, entonces, ¿qué pasó? Pedro dijo: no, esto no debe ser de comida, tengo que analizarlo y lo voy a detallar, lo voy a pensar muy bien, si es de comida o de qué es, ¿sí? Dice: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿Cuántos hombres fueron enviados por Cornelio? ¿3, no? Ajá, exactamente 3. Entonces, 3 lienzos, 3 hombres llegan ante Pedro. Ya acá ya vamos ligando, ya vamos poniendo símbolos. Dice: los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿sí? Dice: le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. 3 veces viajó el lienzo con 3 personas que eran extranjeras, ¿sí? No eran del pueblo judío. Sigue verso 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Acá vemos confirmación de Dios, que Dios le está diciendo: vaya que ya tengo algo preparado para que hagas. Verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Yo creo que acá hasta Pedro diría: yo que tengo que ir a decirles a ellos, ¿no? No sé ustedes. Sigue verso 23.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, o sea, no fue solo. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, ahí no estaba solo Cornelio con su familia, sino mucha gente estaba allí esperándolo, ¿sí? Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Quién eran esos animales impuros, cuadrúpedos, reptiles que estaban bajando ahí en el lienzo? Cornelio y toda esta gente que lo estaban esperando allí para que les hablara. Si ya vamos conectando símbolos, ¿listo? Pero ¿qué dice? Sigue diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué dice? Dijo Dios, a nadie puede llamar común inmundo. Esto lo vimos respondiendo, él ya entendió a la respuesta que vimos acá, a lo que Dios le dijo acá. Al verso 15, volvió la voz por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Acá Pedro, ¿qué hizo? Lo entendió. Acá dijo, ya sé qué fue lo que Dios dijo que no tenía que llamar común o inmundo. No eran los animales, no eran los cuadrúpedos, no estaba hablando de comida, estaba hablando de ¿quiénes? De los extranjeros. Cornelio era extranjero, no era parte del pueblo judío. Acá por eso lo dice muy bien, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso no lo dice la Torá, eso era la ley oral del tiempo, o incluso hoy en día, ¿sí? Ellos no pueden sentarse, ellos no pueden hablar, ellos no pueden acercarse a un extranjero, a no ser que sea por algo muy, muy urgente, pero eso está mucho más prohibido. Hoy en día creo que no tanto, pero pues tocaría mirar de acuerdo a lo que ellos piensan ya hoy en día, ¿no? Sigue verso 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya Dios dice, por eso sigue el verso 35, lo complementa, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya entiendo quiénes son esos. Es el lienzo que bajó
Sí, es el lienzo, si lo ponemos como un talib, es algo que está santificando a eso que estaba inmundo, como esos cuadrúpedos y todo eso, pero está haciendo que nosotros, extranjeros, somos esos cuadrúpedos que Dios está limpiando. Nosotros, antes de conocer a Dios, éramos inmundos, éramos impuros, éramos abominables ante Él. Pero cuando nos acercamos a Él, cuando llegamos a su presencia, por eso dicen la presencia de Dios, y empezamos a escuchar sus palabras, ¿qué dice? Ahora sí, Dios nos empieza a dar la entrada para entrar ¿a qué? A su reino, para conocerlo, para aprender de su mensaje y así podernos santificar, limpiar, apartarnos para Él. Verso 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Acá es donde empieza la integración de salvación. Todos los que creyeren en él, anden en él, obedezcan a él, ¿qué van a hacer? Van a recibir perdón de pecados. Acá es donde se vemos la primera vez, por decirlo así, que el evangelio empieza a ser un evangelio misionero. Ya no se está hablando solo a los judíos, sino que empieza a esparcirse el evangelio a los gentiles. Desde acá se empiezan a abrir las puertas para los gentiles. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, judíos que conocían las escrituras igual que Pedro, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Qué llegó esto? Ese lienzo que bajó 3 veces, ahora podemos comprender que no estaba hablando de nada de comida. Está hablando de cómo Dios ya está empezando a hacer limpieza en medio de los gentiles y cómo ellos tenían esa hambre y esas ansias de conocer lo que Dios estaba haciendo por medio de su Hijo. A tal punto que llegaron a escuchar todo lo que Pedro les estaba diciendo y Dios los bautizó ahí mismo. Con su espíritu, derramó de su espíritu, les dio entendimiento, les abrió los ojos y les mostró una verdad tan grande como nos la ha mostrado a cada uno de nosotros, su misericordia, su amor, su fidelidad. Y que nosotros al cumplir los mandatos, al estar de acuerdo a lo que Él dice, pues vamos a empezar a caminar de acuerdo a su voluntad. Por eso ahí en el verso 34 comprendemos y entendemos lo que Dios realmente estaba diciéndole a Pedro.
mira, de ahora en adelante ustedes van a tener que ir a los gentiles, ya no se van a quedar solo en Judea, ahora van a ir hasta Samaria y después hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, van a ir por todos los lugares a ir a qué? A llevar mi palabra. ¿A ir a qué? A mostrar todo lo que yo hice con ustedes y por ellos para que tuvieran la salvación. Imagínate lo que le está diciendo a Pedro en este momento y que no va en contra de lo que el mismo Jesucristo les dijo en Mateo 28, los últimos versos del 16 al 20, si no estoy mal. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio, empezando por Judea, después por Samaria, después, por Jerusalén, por Judea, por Jerusalén y después por Samaria, después hasta el fin de la tierra, o sea, en todos los confines de la tierra. Dios acá empezó a hablar y a decirles, venga, ya no se pueden quedar solo en Judea, tienen que empezar a ir a los gentiles. Por eso el llamado también de Pablo. El llamado de Pablo no fue solo hablarle a los judíos, fue irle a hablar a ¿quiénes? A los gentiles. Por eso él se llamaba apóstol a los gentiles. Si vemos desde acá es donde empieza Dios a mostrar ese llamado, ¿sí? Ese llamado a limpiarnos, a dejarnos la entrada también a nosotros como gentiles, porque nosotros no tenemos la ciudadanía de Israel, no venimos del pueblo judío, ¿sí? Por eso este texto nos da a nosotros una esperanza, nos da a nosotros ese énfasis de decir, Dios está esperando por nosotros. Y desde esa época nos empezó a abrir las puertas a nosotros. Imagínense, ¿no? Por eso, Yeshua, cuando habla con esta mujer cananea, con la mujer sirofenicia, ¿sí? Acerca de las instrucciones que él les empieza a decir que esta mujer sirofenicia llega gritando a voces, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Y cuando ella llega y le pide el milagro que le dice Jesucristo, no está bien, no es lícito dar el pan de los hijos, dárselo a los perrillos. Perrillos hablamos de a nivel espiritual. No es que literalmente le está ofendiendo o le está tratando así. Lo que le está diciendo es que tú te dejas llevar por los instintos. Tú eres como un perro que sin importar las circunstancias vas detrás de cualquier comida, sea buena o sea mala, tenga veneno o no tenga veneno, te la comes. No tienes el discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que estás haciendo. Entonces vives bajo tus instintos, te dejas domar por lo que diga tu carne. ¿Sí? Eso lo vemos acá en Mateo 15:25. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no está bien tomar el pan de aquellos que sí están consagrados, que están cumpliendo de acuerdo a su voluntad y dárselo a gente que se deja llevar por sus instintos. Eso lo podemos poner hoy en día. No está bien yo quitarle los beneficios a un hombre que ha sido obediente, que nunca ha robado, que nunca ha mentido, que nunca ha matado, a dárselo, todos esos beneficios, a dárselos a un ladrón, a un asesino, a alguien que hurta. ¿Ustedes qué creen? ¿Es justo? Eso es lo que está diciendo Dios ahí. No es justo hacer eso, ¿sí? Si lo ponemos de este modo, ya podemos entender realmente qué es lo que Dios está diciendo. Y dice el verso 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, aún los que matan, los que roban, los que están en contra de tus reyes, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los malos tienen el sol, tienen la lluvia, aún así tú les das algo. Imagínense lo que está diciendo, ¿no?
Por eso Jesucristo les dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Por qué tuvo fe esta mujer? ¿En qué tuvo fe? De acuerdo a lo que hemos visto. Para que no se me duerman. Me viene a la mente como cuando dicen, te están profetizando a ti y uno arrebata. No era para mí esta palabra, pero yo la tomo y la hago mía. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Porque ella prefería aún así las migajas, así fueran las migajas. Pues porque era palabra, ¿no? De alguna manera la iba a bendecir. Ujú. Porque sabía que estaba hablando con el que realmente le podía dar la solución. Porque estaba reconociendo en cierta forma, a pesar de que en ese momento todavía no entraba, no había entrada, porque todavía no había sido Jesucristo muerto y resucitado, o sea, todavía no se había dado el medio de salvación, ¿no? Aún así ella dijo, yo confío en ti, que tú me vas a dar ese medio, porque aún de las migajas, ¿qué hace un perrito que come las migajas en la calle? Se salva, puede seguir viviendo, puede seguir manteniéndose, ¿cierto? Por eso la importancia de esa fe, ella tenía la fe más mínima. Dice, bueno, yo sé que yo no necesito y sé que yo no soy apta y que yo no estoy en óptimas condiciones para comer de la mesa con los hijos, pero por lo menos si tú me das de la migaja más chiquita, yo sé que eso me va a servir. Yo sé que eso me va a sanar. Yo sé que eso va a ayudar a mi hija que está enferma. Imagínate. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho eso a Dios? Aún sea un poquito. Pero a veces pensamos que nosotros lo merecemos todo. Por eso esa doctrina del arrebatar o esa doctrina del decretar, ¿será que va conforme a la voluntad de Dios de acuerdo a lo que hemos estudiado con este capítulo de Mateo 15? Porque esta mujer bien podría haber dicho, no, pero pues si yo soy creación tuya, si yo reconozco que tú eres el Mesías, bien tienes que darme el milagro. ¿A eso no viniste tú? Bien hubiera podido haberle dicho así. Dinos, Pedrito. Fue su fe la que de alguna manera le dio compasión ante Dios, ante el Ujú, Señor, y, y el Señor Yeshua vio esa fe, aunque pequeña, ujú, ella creía que podía ser sanada su hija, ¿no? ujú. Exactamente. Así fuera pequeña, así tuviera lo que tuviera, ella sabía, pero acá lo importante es que ella reconoció su condición. Supo que no era apta y que no era aquella que debería recibir lo mismo que los hijos. O sea, no está en condición de exigirle ni de recibir lo mismo que los hijos, ¿sí? Que a veces nosotros pensamos que porque conocemos de Dios ya Él tiene por obligación el darnos lo mismo que le da a sus hijos. Que eso es algo que se enseñaba cuando con los decretos, ¿no? Es que si tú decretas que Dios te va a dar un carro y una beca y una casa y yo no sé qué y lo que esto, Dios te lo va a dar. Pero ¿realmente nos merecemos eso? Pues no, porque entonces ya no me esforzaría nada. De todos modos, lo que te da a ti, yo lo voy a reclamar.
Exactamente. Y como dicen, a veces tenemos una casa pequeña, queremos una más grande, tenemos la grande y nos estamos quejando del quehacer, del mantenimiento, del carro es lo mismo, y fue lo mismo que pasó con el pueblo, ¿no? Lo sacan de Egipto, o su pueblo, pues lo sacan de Egipto y si vienen queje y queje, Ajá, estaban adentro y se quejaban, lo saca y se quejan, ¿no? ajá. Lo mismo, por eso si ves ahí le mostró la condición a la mujer, le dice, tú no eres del pueblo, tú no eres ciudadano, tú no mereces las promesas, a ti no se te dieron las promesas, no hubo pacto contigo, porque estás pidiendo algo que no te pertenece. Es lo mismo que alguien de la calle o un extranjero, un amigo de ustedes, vengan y le diga por lo menos a Tony, le diga, no venga, es que usted ahora tiene que darme lo mismo que le da a su hija Abby. ¿Tú qué vas a decir? ¿O qué cara le pones, no? Como, ¿por qué te lo voy a... O sea, sí. Imagínate, lo mismo estaba diciendo Jesucristo ahí en ese momento, ¿sí? ¿Por qué te tengo que dar eso? Pero ella le responde de una manera tan humilde que le dice, aún así me des un poquito, ¿sí? De lo que le estás dando a ellos, con eso yo me conformo y sé que va a ser de bendición. Imagínate, ¿no? El llegar a esa concepción de decir definitivamente yo no merezco nada, lo único que merezco es que tú me mires o por lo menos me des algo de todo eso que tú le das o de todo eso que tú le prometiste al pueblo, con eso yo sé que vas a salvar, vas a cumplir el milagro. ¿Mm? Imagínate, ¿no? Y a ese punto es que nosotros debemos de llegar a aceptar nuestra condición de gentiles, de extranjeros, de saber que no merecemos nada, porque ¿qué dice las escrituras? Que todos merecemos es qué? La muerte. Si tú entiendes esa condición de que tú realmente estás yendo totalmente en contra de Dios, ¿será que tenemos la oportunidad de quejarnos? ¿Será que tenemos la oportunidad de pedirle o de desafiar mucho más a Dios y decirle, no, es que esta casa que tú me diste ya no me gusta, necesito que me des una con piscina, con, no sé, con un club de adentro, como una mansión? O no, ya ese carrito, esa perola que ya se me está dañando, no, ahora me la tienes que cambiar por el último modelo. ¿Será que tenemos esa condición de exigir a Dios que nos dé las cosas? Exigir no, podremos pedir, pero si no está de acuerdo o si no pedimos de acuerdo a su voluntad, pues nada más Ujú. no nos lo va a dar. Exactamente, ¿sí? Entonces, si vemos ahí es donde tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo y cómo nos dirigimos ante Dios. Porque nosotros no somos amos de Dios, Él no es nuestro mandadero para que haga toda la voluntad que nosotros querramos, sino que Él es el que, ¿qué? Él es el que sí me tiene que tener a mí como mandadero, ¿sí? Y eso es lo importante, por eso el seguir la voluntad de Dios, no más en la alimentación, es reconocer que Él es tu dueño, es reconocer que Él realmente dio la vida por ti, es reconocer que realmente tú quieres andar de acuerdo a su voluntad, quieres andar de acuerdo a sus principios, quieres ser del pueblo de Israel. ¿Sí? Porque no es lo mismo yo irme a Tokio, a China o a Japón y decir yo quiero ser del país de ellos, pero sigo viviendo como una colombiana. ¿Será que me van a aceptar? No, porque ellos tienen sus reglas, allá son mucho más puntuales. Acá uno lo citan a 1 hora y llegan después de 3 horas. Imagínese allá, allá te llegan 5 minutos antes de la hora, si no estás, se van. Imagínate, ¿no? Entonces, nomás así a nivel cultural, tanto cambio que hay, pues imagínate, ¿no? A nivel de muchas áreas de pensamiento, de raciocinio, de todo, son muy diferentes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que el seguir la voluntad de Dios es también decir, yo me quiero someter a lo que tú me estás diciendo. Y en ese aspecto entra
la alimentación. Es uno de los peldaños y creo que es el peldaño más básico, ¿sí? El más manejable porque hay otros que son más difíciles de hacer y de someter. Por lo menos a nuestras tentaciones, aquellas cosas que nos gustan y que luchamos todo el día. Si nosotros empezamos por la alimentación a someter la carne, después las otras cosas van a ser mucho más llevaderas. Vamos a luchar, sí, porque no es fácil. Igual que luchamos con nuestro paladar, que a veces nos pide las carnitas, que a veces nos pide las costillitas de cerdo, que a veces nos pide los embutidos, ¿cierto? O ciertas cosas que no podemos comer, pero aún así tenemos que tener esa fortaleza de decir, no. Y ahí estoy empezando yo a moldearme para que cuando vengan esas pruebas difíciles, yo pueda decirle también, no. ¿Sí? Y recordemos que no solo nosotros vamos a ser tentados en la alimentación, Jesucristo también fue tentado en la alimentación. Lo vemos en Mateo 4, si no estoy mal, que está la tentación, ¿no? Que dice, no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces recordemos esa instrucción tan grande que el Eterno nos da, ¿no? Con eso finalizaríamos este tema de la alimentación. No sé si hasta acá hay dudas, preguntas. Desde que yo puedas contestarlas con mucho gusto, si no las buscamos, las averiguamos. Vale, no sé si tengan dudas o algún comentario que quieran hacer. ¿Ninguno? De mi parte no, Juliet, muchas gracias. Fue muy claro. Vale. No, ya Está muy Cristina claro dijo que no nos guste. Yo quería probar y que me quedé con la tentación de probar la langosta. Y he estado tentada, bueno, cuando sales, ¿no? No porque Ajá. lo puedo consumir diario. Pero digo, ay, Señor, si me dieras permiso de probarla. Ya después te pido perdón, ¿no? Me arrepiento y te ahí. Ay, tú dijiste hace rato, si la quieren comer, cómanla y allá se verán con Dios, pero la verdad es que es uno de los alimentos con los que sí me quedé con ganas de probar, que Ajá. obviamente nunca lo he hecho porque es carísimo. Digo, no, pues no, pero digo, ¿qué tal si me invitan? Ni modo de decirle, ay, no. Oh, sí. Nada más es eso así de decir, chin, ¿cómo no la comí antes, no? Ajá. Pero pues ahí sí, como dicen por ahí, ¿a quién le hago caso? ¿A mi paladar o a Dios, no? Y estamos en ese Pues, vaivén, ¿no? Por eso dicen que el peor enemigo realmente de nosotros no es el diablo, sino quién es nosotros mismos, ¿no? nosotros mismos. Porque esa pelea que tú tienes, todos las tenemos en diferentes áreas y posiblemente tú con la langosta y nosotros muy posiblemente con otro tipo de comida que incluso ya hemos probado y tenemos esas ansias de volver a comer, ¿no? Y nos toca, no, venga, lo cuadramos con otro sabor para que no esté la tentación, ¿no? Entonces, bueno, con eso Pero yo creo que cerraríamos, hasta ahí dime. ayuda a Dios, ¿no? Va a decir, no peques. Por ejemplo, mi mamá era así, nos hacía ay, hasta, fíjate, ya hasta se me olvidó el nombre, moronga, ¿no? La carne que viene así como en tripita, la sangre, ¿no? Y pero no era muy común. Y curiosamente no le hicimos gestos y lo comíamos en casa. Cuando nos dicen, no se puede comer la sangre porque es vida, como que hasta se me fue, o sea, no es un alimento que fuera así de uff, como a lo mejor las carnitas o a lo mejor el huevo, ¿no? Que como que no puedes vivir sin el huevo, ¿no? Sí. Tampoco es un alimento que tampoco es tan alimento, pero pues sí, y no, la langosta, pues me sale el comentario porque pues la verdad luego sí me dan ganas. Vuelvo y repito, por el precio, pues hasta las ganas se me van, ¿no? Claro. Sí, no son, la verdad es que a veces somos idiáticos, creo yo, porque muchos alimentos, ni modo que hay tanta rana, tanto sapo aquí para que yo salga, ay, voy se me antojo hoy comer sapo, rana. Pues no, ya también son animales casi
peligro de extinción y no son tan comunes. Lo Ajá. siento por las personas de como ustedes o la gente que está en la costa o en la selva. Híjole, ahí sí yo no sé cómo le hagan porque para muchos sí es lo que decías de los animales, de los peces del mar, Ujú, los que viven en las costas, que están tan acostumbrados a comer eso, los ujú, chinos, los japoneses, pues ahorita ya ni sé, de los cubanos, ¿no? Que pues están en el agua y entonces imagínate, no puedes pescar no pescas y el día que pescas te sale un tiburón, ujú. lo dejas ir, dices, Imagínate. pues cómo. Ujú. Entonces, sí, imagínate, ¿no? Entonces, ahí por eso te digo, o sea, cada parte de nosotros siempre vamos a estar peleando con alguna parte de nosotros mismos, ¿sí? Por una tentación que tenemos y empieza desde el paladar. Acá Dios, y si ustedes se ponen a estudiar Levítico, todo el libro de Levítico, los 7 primeros capítulos está hablando acerca de las ofrendas. Después empieza a hablar algo un poquito más de la santidad, pero cuando ya empieza a hablar acerca del apartarse para Dios, empieza curiosamente acerca de la alimentación. No empieza con cosas tan difíciles como el que tienes que dejar de pecar, dejar de mentir, dejar de robar, empieza directamente con la alimentación para que empieces con qué, con lo más básico. Poco a poquito. Sí, con lo que es a veces difícil, pues para hay gente que no está, no les cuesta tanto dejar ciertos alimentos, pero hay gente que sí, les cuesta y dicen, no, no manches, acá, no, acá te metiste con lo que no debías de haberte metido, ¿no? Y muchos, nomás en este aspecto, dicen definitivamente yo no voy con Dios. Imagínate, ¿no? No más con la alimentación. ¿Qué será en otras áreas? ¿Sí? Dicen acá no camino, ¿no? Pero por eso es la importancia de ver este tema. Como les digo, yo solo paso la información. Ya el resto es su intimidad con Dios. Ya el resto es el proceso que Dios haga con cada uno de nosotros. Porque pues como les digo, hay unos que hacen el cambio así, pero hay otros que lo hacen paso a pasito, ¿sí? Vayan caminando con Dios y ahí tienen partes de su alimentación que todavía les está costando dejar. Vayan delante de Dios y díganle, Dios mío, mira, esta área, esta parte es tan difícil, me cuesta, quiero comerla, tengo esas ansias, se me hace agua la boca, ¿no? Eh, ponlo delante de Dios y Dios cuando tú menos lo pienses hasta le vas a coger rabia, odio a esa comida, ¿sí? No más que la abuela si ya, uy, te provoca hasta vomitar, ¿sí? Entonces, Es cosas otra así cosa, hace Juliet, de Dios. veras. Yo no sé a qué huela, supe por ahí que también creo que ya la están prohibiendo porque ponen el agua a hervir y el Ujú, animalito lo echan vivo y que empieza un lloriqueo, unos ruidos raros, es porque el sí, animal está vivo. El claro. otro día escuché un documental en donde ya lo estaban prohibiendo, que lo tenían que matar para poderlo cocinar. O sea, te Ujú, digo, es algo que exactamente a lo mejor deslumbra el hecho de decir, oh, es muy caro, es un alimento culinario de acá, ¿no? De las ujú. altas cocinas. No sé a qué huele, el pulpo huele horrible cuando se está cocinando, por ejemplo, ¿no? O sea, ya cuando te pones a oler, pues sí, efectivamente que se te va, ¿no? A lo mejor, como dices, por algo Dios nos previene de todo eso, pero ahí va uno necio, ¿no? Sí, la Ajá. curiosidad mató al gato, ¿no? Sí, exactamente. Y lastimosamente nosotros los seres humanos somos tan tercos, demasiado tercos, que nos vamos a deshacer todo lo contrario a lo que Dios dijo, ¿no? Pero lo ideal es que los que estamos acá dejemos de ser tercos, seamos tercos para el mundo, pero con Dios seamos obedientes, seamos juiciositos, vayamos caminando fiel, ¿no? No es fácil hacerlo, pero pues lo ideal es llegar a ese punto, ¿no? Bueno, culminando con este tema, ya la próxima clase vamos a ver un tema un poquito más complicado, más controversial, porque vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿sí?
acerca de si es una persona, de si no es una persona, de cómo entra, cómo lo tenemos que ver y pues acá vamos a tocar un poquito el tema acerca de la Trinidad. Si es realmente de Dios o realmente no es de Dios este tema de la Trinidad o cómo se ve a través de las escrituras, ¿sí? Lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces es un tema muy controversial, creo que ahí vamos a pasar un poquito más de tiempo, entonces para ir un poquito más despacio, ¿listo? Entonces si Dios lo permite, nos vemos la otra clase, vamos a orar y finalizamos con el estudio de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias Padre Celestial por esta clase, por el recordarnos lo principal que es el seguir tu voluntad sin importar si tengamos dudas o no, sin importar si nos cueste, pero lo indispensable es obedecerte, Padre. Ayúdanos a tener la humildad, el valor de seguir lo que tú nos pides, de seguir lo que tú nos llamas a hacer, Padre. Y sobre todo a obedecerte en la alimentación. Algunas cosas nos cuestan, hay sabores que todavía queremos probar o que queremos tener, que nuestro paladar nos lo pide, Padre. Ayúdanos, Señor, a no servir o a no caer en esa tentación, sino que seas tú ayudándonos a tener esa comida como abominable, como algo que no queremos comer, que lo veamos y hasta nos produzca asco, Padre, con el fin de también cuidarnos y vivir y permanecer en santidad contigo, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, por sus vidas, por sus familias, por este anhelo de conocerte y de vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Que seas tú siguiéndoles, enseñándoles, instruyéndoles, Padre, que cada una de las dudas que quedaron en sus corazones, que dicen esto no puede ser, ayúdalos, Señor, dales el discernimiento, dales realmente en el corazón ese querer como el hacer, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.